Bueno. Listo. Bueno, esto ya lo habíamos visto, que era la identificación del bien o servicio. Bueno, como llevábamos varias clasecitas sin retomar el tema, porque estábamos haciendo la retroalimentación de los parciales y demás, entonces recordemos nuevamente un poco de lo que se habló. Bueno, ya hasta ayer había plazo de hacer cambios en las notas, pero con ustedes no había ningún problema en ese sentido, ya todo había quedado claro. Entonces recordemos que para este corte deben tener listo un producto para poder aplicarle todas las características del estudio de mercado, a ver si es viable la comercialización y venta de ese producto bajo ciertas características que les estaré dando, bajo ciertas variables, lo que es el tema de la oferta, analizar la demanda. Entonces, para que tengan muy pendientes, recordemos entonces qué variables se van a tener en cuenta. Entonces, el objetivo, que cuando se trata de un objetivo privado, que son generadores de ingresos, los que pues, sí se puede generar ingresos de ese proyecto, el estudio de la demanda está más encaminado a estudiar el comportamiento actual y futuro de la demanda, bajo cierta área de influencia, con ciertos niveles de precio, la capacidad de pago de los consumidores, mismos clientes. Ya cuando son aspectos sociales, pues es el estudio de la demanda va más encaminado hacia a estimar cuál es la necesidad de la comunidad, la necesidad colectiva, tengan o no respaldo de poder adquisitivo, por lo que se habla de que es un proyecto social y por ende pues no va a generar ingresos y retorno a la inversión. Entonces, como por ejemplo, ¿cuáles? Entonces, servicios de educación, servicios de salud, de seguridad, de recreación y demás. Cuando hablamos de las variables, pues, la demanda es en función del comportamiento de algunas variables, como el nivel de ingreso de los consumidores, el patrón de gasto de los consumidores, de los clientes, la tasa de crecimiento de la población, cómo es el comportamiento de los precios, tanto de los bienes sustitutos como de los bienes complementarios, cómo es la preferencia de los consumidores y cómo se comportan los entes gubernamentales para dar apoyo a este tipo de proyectos. Entonces, esas son como las variables también que se van a analizar para hacer un estudio de mercado. Entonces, en cuanto al área del mercado, que se estudia cuando se hace el estudio del área del mercado, entonces ahí ustedes deben anunciar y explicar cuáles son las características generales que van a definir y limitar el mercado que va a atender su producto mediante los bienes y servicios que van a ofrecer. Entonces, eso supone determinar la zona geográfica en donde se va a ubicar, donde van a estar ubicados nuestros clientes o la demanda, las personas que poseen el deseo de la compra o que tienen la necesidad, la capacidad de pago y la decisión de adquirirlo. Entonces, elaborar, ahí en ese momento ustedes es donde elaboran una estimación del número probable de clientes o consumidores y cosas o circunstancias que limitan de pronto la venta o que condicionan o facilitan el consumo de su producto o servicio. El área de mercado que hace referencia específicamente, entonces, a la población. ¿Y qué es la población? Pues la población objetivo, la población o nuestro nicho de mercado, la población le vamos a atender a suplir esa necesidad, o esa carencia o ese deseo por comprar nuestro producto. Ahí se explica cuál es el tamaño actual de la demanda, de los clientes, la tasa de crecimiento, los procesos de movilidad, la estructura. ¿Qué quiere decir la estructura? Pues todo lo referente a qué edad tienen mis clientes,
sexo, costumbres, nivel de escolaridad, profesión, ocupación, estado civil, estrato, creencias religiosas, ubicación urbana o rural, si están educados en el campo o en la ciudad. También en esa área del mercado se estudia el nivel de ingresos, entonces el nivel actual de ingresos de la población, la tasa de crecimiento, la clasificación por estratos y la distribución. Y la zona de influencias, pues ahí en ese caso se estudia la posible zona geográfica para la cual se estudiarán cuáles son las características de los consumidores en esa zona geográfica. Cuando hablamos del comportamiento histórico, entonces en ese sentido es como la evolución histórica que ha tenido la demanda, los clientes. ¿Y eso cómo se analiza? Pues se puede analizar a través de datos estadísticos de los bienes o servicios que se han puesto a disposición de la comunidad en todo el tiempo para saber cómo ha sido el comportamiento, la aceptación de la compra y demás situaciones que se puedan esperar en esa zona geográfica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de analizar por qué hacer un análisis histórico? Pues al hacer un análisis histórico de la demanda, se tiene una idea aproximada de cómo es la evolución con ese tipo de clientes, con el fin de tener algún elemento de juicio para poder pronosticar el comportamiento futuro con algún grado de certidumbre, tener como certeza de qué va a pasar con el comportamiento del consumidor en esa zona. Entonces no se trata simplemente de resolver un problema matemático, sino de estudiar y poner factores que por ejemplo, los cambios de la estructura de la población, la costumbre de esa población, los ingresos, las coyunturas sociales, internas, externas, qué pasa frente a posibles alteraciones de una política de gobierno en cuanto a tasas y demás, cómo es el comportamiento esperado para el mercado futuro de esa población a la que estamos estudiando. Entonces, ¿qué pasa con la información utilizada, con esa información que tenemos? Se utiliza para conocer la evolución de la demanda y con eso se obtendrán fuentes secundarias como los datos de la población, los niveles de producción, importación, exportaciones, cómo es la evolución de los precios, etcétera. Ya si lo amerita el estudio, pues se puede hacer una consulta de consumidor mediante mecanismos de observación y encuesta, entonces se podría analizar un tipo de población y se le aplica las encuestas, pero por lo general es muy conveniente pues recurrir a la fuente secundaria de datos porque pues hay datos que ya están fijos, procesados, ya han hecho investigaciones del caso, ya hay estadísticas, publicaciones especializadas, ¿de quién? De las mismas universidades y de otras personas que han investigado sobre esa población. Entonces no valdría como la pena desgastarnos en ese sentido cuando sabemos que ya hay otras personas que nos hicieron el favor de adelantársenos y hacer ese tipo de investigación. Entonces, para contrarrestar todas las hipótesis en torno al comportamiento de los datos que hemos tomado como fuentes secundarias, se recurre entonces a las fuentes primarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Pues a las encuestas de los consumidores, a los vendedores y productores, o también a la observación directa del entorno donde se consume el bien o se percibe el servicio en la zona a la que vamos a tomar la muestra. De todas maneras, el proceso de cuantificación de la demanda actual tiene por objeto la identificación de las áreas, las características, el cual podría ser un motivo de aceptación o de rechazo del producto. Entonces, debemos hacer énfasis especialmente en la atención que se debe poner al concepto del mercado. Dime. Señora. No sé si soy solo yo, pero es que no se le entiende casi. ¿Se escucha? No, se le queda la voz, se le entrecorta. No, pues no sé si soy yo. A ver, ahora sí. Ya me quité los audífonos, a ver si son los audífonos de pronto. Ah, me habían escrito, sí, no, recuerden que cuando yo estoy compartiendo la pantalla,
no leo lo que me están escribiendo, entonces me toca es que activen sus micrófonos y me comenten. No, es de pronto el computador desde donde estoy trabajando que me da problemas. Espera. ¿Ya? ¿Ahora sí me escuchan mejor? Chicos. Sí, profe, se escucha mejor. Sí, sí, profe, ahí se la oye un poquito mejor. Bueno, listo, perfecto. Me quedo aquí quietica en este punto. Entonces, como les decía, o en resumen de todo lo que es el comportamiento histórico de la demanda, entonces es analizar el comportamiento que ha tenido la zona geográfica a la que vamos a estudiar, si de pronto ya hay otras personas como universidades que hacen estudios de mercadeo o sus proyectos de grado de pronto han estado encaminados a estudiar esa demanda del sector en el que nosotros precisamente vamos a abordar, porque ahí están nuestros clientes potenciales, entonces es averiguar eso. Si hay otras personas que ya han hecho estudio de mercado de esta zona para evitar, no sé, hacer doble trabajo, porque ustedes saben lo que cuesta y el desgaste en hacer la encuesta por uno de los habitantes. Entonces, si ya hay alguien que hizo un estudio de mercado del sector, un comportamiento histórico de la demanda, pues nos podemos guiar por esas encuestas que ya hicieron, dependiendo, deben ver también la fuente, que sea una fuente confiable, que sea un estudio de un ente gubernamental o instituciones académicas, oficiales, o personas dedicadas netamente a la investigación, que se pueda confiar que eso sí es un estudio técnico realmente que sea válido, ¿no? Porque de pronto si tomamos de fuentes de internet o demás y nosotros vamos a aplicar una investigación de esas fuentes, pues nos pueden salir datos erróneos y al momento si de pronto nos dicen, sí, el encuestador está, los encuestados están de acuerdo y aceptan tales y tales productos y nosotros vamos a vender esos productos y resulta que el resultado fue totalmente diferente a las encuestas, entonces por eso es que se debe tener mucho cuidado y también mirar los años en los que se han realizado esas encuestas, tampoco sin irnos a mucho tiempo atrás, porque recuerden que los gustos y preferencias de nuestros clientes o consumidores pueden cambiar a través de las costumbres y cultural. Entonces es importante tener en cuenta todos esos procedimientos al momento de hacer un estudio de mercado. Ahora bien, la segmentación del mercado, ¿a qué hace referencia? Pues todos los mercados están compuestos por una serie de submercados o segmentos de consumidores que tienen características específicas entre ellos, como características de tipo demográfico, geográfico, psicológico, económico, étnico y cultural. Entonces, de ese tipo de variables se desprende que el propósito de la segmentación de mercado es poder detectar cuál va a ser nuestra posible demanda en el mayor nivel detallado posible. ¿Con qué fin? Pues con el fin de identificar la forma como se deben orientar los esfuerzos en la satisfacción de la necesidad de esos clientes, de cada uno de los grupos interiores que componen esa demanda global. Entonces, es cierto que existen diferentes funciones de demanda para los diferentes componentes de un mercado. Entonces, todo ese manejo y análisis de ciertas variables cuyo comportamiento puede ser diferente porque cada persona pues tiene un comportamiento social y psicológico y cultural diferente dependiendo del segmento al cual se le aplique el instrumento de investigación. Entonces, los nuevos y actuales desarrollos de la ciencia, de la estadística, nos ofrecen un catálogo muy variado de técnicas y procedimientos disponibles que incluso se pueden llevar a hacer de forma virtual o mediante equipos de cómputo
que nos van a poder permitir la clasificación y organización de todos los grupos y subgrupos de mercado de los que estamos estudiando, y también puede haber un sinnúmero de variables con las que podemos interpretar la conducta de nuestro mercado objetivo de estudio, nuestro nicho de mercado, nuestros clientes. Entonces, ¿qué permite o cuál es la importancia de hacer una segmentación de mercados? ¿Por qué es importante? Porque permite organizar, clasificar la demanda de acuerdo a ciertos y determinados atributos, y nos permite conocer qué cosas, como el número actual de demandantes, es decir, nuestros clientes, el número potencial estimado de compradores o del bien de los bienes o servicios que vayamos a ofrecer para suplir X o Y necesidades. ¿Qué otra cosa nos permite la segmentación de mercado? Pues mira, los lugares donde suelen hacer las compras los consumidores, nuestros clientes potenciales. ¿Qué lugares? Por ejemplo, ¿a qué hace referencia con lugares? Pues si son zonas urbanas donde ellos van a hacer la compra, si hacen las compras en el campo o en la ciudad, o si en grandes supermercados o en tiendas virtuales, o si el bien o servicio se entrega a nivel domiciliario, o el cliente va directamente a la oficina, al canal de distribución, cuál es su preferencia respecto a esto. Por ejemplo, actualmente con el tema de la pandemia, del confinamiento, pues, se dice y se hizo un estudio de mercado que las ventas por internet aumentaron, así que se duplicaron por todo el tipo de facilidades que tienen ahora las empresas de llevar a domicilio por el tema de cuidarnos de la pandemia y demás. Entonces, ese estudio yo creo que valdría la pena hacerse nuevamente, porque pues las condiciones actuales del entorno a partir de este año cambiaron bastante. También nos permite la segmentación de mercado, poder conocer la ubicación geográfica de los productores, de los distribuidores, cuál es la frecuencia con la que se efectúan las compras, si los compradores o nuestros clientes prefieren comprar de forma mensual, semanal o diariamente. La segmentación de mercado también nos permite conocer cuáles son la motivación y las actitudes con respecto a la mercancía adquirida y cuál es el ritual de compra. ¿Qué quiere decir que hablamos? ¿Qué es el ritual de compra? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos nuestras compras actualmente? Y eso depende de cada persona. Entonces, iniciando el tema, yo recuerdo que les pregunté a varios de ustedes que cómo era su ritual de compra. Bueno, no, yo tengo pensado algo y yo me voy para el sector en el que sé que está ubicado el producto que necesito y le doy vuelta a todos los almacenes hasta medirme todos los zapatos, hasta buscar todos los brillos. Luego sí tomo la decisión. Al contrario, de pronto, del caso de los hombres, que ellos ingresan al primer almacén que ven, compran el primer par de zapatos que vieron que les gustó y listo. Entonces, a eso hace referencia al ritual de compra, como las costumbres que tenemos al momento de hacer una compra, ¿no? Que yo me doy vueltica por 2 o 3 almacenes, o no, yo me tengo que pasear toda la cuadra, todo el centro comercial, y después sí tomo la decisión. Ese es un ritual de compra. También la segmentación de mercado nos permite averiguar sobre los indicadores de cambio en los hábitos de compra, si de pronto cambiaron. Entonces, pues yo creo que a este año cambiaron bastante los hábitos de compra, de la parte de ir a lo físico a lo virtual. Incluso las personas que tenían como apatía de ese tema les figuró sí o sí hacer uso de las herramientas virtuales, y por eso es que se dice que las compras virtuales aumentaron, así que se duplicaron este año. Los hábitos de compra cambiaron. Yo creo que a algunas personas como que les gustó tanto que se van a quedar con estos hábitos de compra de forma virtual en los que se pueda, porque hay algunas, dependiendo del producto, que sí definitivamente toca ya la tienda física. La segmentación de mercado también nos permite conocer las características de los compradores o de los usuarios. ¿Cuáles características? Pues en cuanto a la edad, el sexo, la raza, el nivel de ingresos, el tamaño de la familia que la componen y demás. Entonces, la segmentación de mercado
se constituyen un método muy importante para poder encontrar explicaciones en torno a las actitudes de los consumidores con relación al bien o servicio en cuestión al que estamos analizando nosotros. Entonces, es muy importante conocer también ese tipo de segmentación, los límites en el tiempo y en el espacio que permiten simular el comportamiento esperado en una empresa en cuanto al entorno competitivo. Ahora bien, vamos a hablar de la oferta que vendríamos siendo nosotros los que vamos a ofrecer o implementar un producto o un servicio. Entonces, ¿qué tiene que ver el estudio de la oferta? Pues el estudio de la oferta tiene por objeto identificar la forma como se han atendido y se atenderán en un futuro las demandas o las necesidades que tienen las comunidades, si vamos a atender una población o las personas, si vamos a atender un nicho específico de mercado, un segmento específico de personas, y es un producto muy exclusivo. Entonces, no suele ser una tarea muy fácil estimar ese tipo de variables con un grado de certeza, pues digamos al 100%, porque la oferta es un proyecto determinado, puesto que la información que nos interesa está en manos de la competencia, que son las personas que ya han tenido la experiencia en el mercado de ofrecer el bien o producto que nosotros estemos ofreciendo. Pues, y por obvias razones el mercado de la competencia no nos va a suministrar esa información y la va a divulgar en sus portales para que todo el mundo tenga acceso y pueda hacerle la competencia. Entonces, por eso es que al hacer el estudio de la oferta y de la competencia es un poco más complicado, porque esa información no está abierta al público, a diferencia de la demanda, que sí, pues hay investigaciones que se dejan en las bibliotecas, en los repositorios, incluso en internet, en las páginas académicas, mientras que el estudio de la oferta no es tan fácil. Entonces, es una arma poderosa para poder compartir en el mercado. Por eso es que dicen por ahí el dicho, el que tiene el conocimiento tiene el poder, el que tiene la información es el que tiene el poder de saber qué uso darle a esa información que tiene. Pero, sin embargo, pues a través de algunos mecanismos indirectos de información se puede llegar a tener una idea aproximada del comportamiento de la oferta y de la competencia. Entonces, la oferta también es una variable que depende de otras variables como los costos, disponibilidad de los insumos, las restricciones determinadas por el gobierno, los desarrollos tecnológicos, las alteraciones del clima, especialmente cuando son productos del campo que tienen que ver con el sector agrícola o el sector agroindustrial, los precios de los bienes sustitutos y complementarios, la capacidad instalada de la competencia, etcétera. Sí, hay ciertas variables que sí permiten hacer un estudio. Hay cosas que dependen de nosotros, cómo van a ser los insumos que necesitamos para poder comercializar nuestro producto o fabricarlo, pues ese estudio sí lo podemos hacer nosotros. Cuánto cuesta, qué restricciones tiene el gobierno en cuanto a la venta de nuestro producto, ofrecer nuestro servicio, cómo son las políticas de importación y exportación y demás. Entonces, un buen punto de partida puede ser observar el número de empresas que recurren al mercado con el fin de poder identificar cuál es el comportamiento de ese mercado, de la competencia. Entonces, si se trata de un solo proveedor, si la competencia tiene monopolio o si son varios los vendedores de este producto, el oligopolio, o si hay muchos, si hay competencia, cómo son las variables del comportamiento de nuestra competencia, cómo atienden ellos la demanda, la forma de ellos atender la demanda. Entonces, el estudio de la oferta, ¿cómo se realiza?
¿Cómo se hace? Pues mediante un listado de los proveedores. ¿Qué pasa con el listado de los proveedores? Pues se hace una lista lo más completa posible con respecto a los proveedores de nuestro producto, servicio, ubicando, por ejemplo, el nombre de la empresa, las características de esa empresa, si es de las características de producción, si es una artesanal o si es industrial, cómo es la capacidad instalada, cómo es su capacidad utilizada, cuál es la estructura de costos y precios, cómo es la participación en el mercado, cuáles son los sistemas de comercialización, los planes de expandirse, cómo es el sistema de ventas de nuestros proveedores, si ellos dan la posibilidad de comprar sus productos a crédito o a contado, cuáles son los canales de comercialización que utilizan, dónde están ubicados, cuáles son las fuentes de abastecimiento, si son nacional o importado, el volumen y origen de las importaciones, también el destino a los que exportan y si hay contrabando actualmente respecto al sector. ¿A qué hace referencia el estudio del régimen de mercado? Entonces, ahí se establece si la estructura del mercado corresponde a una situación de monopolio, de monoxonio, de competencia o cualquier otro tipo de intermediarios. Se estudia el mercado en el que nosotros vamos a empezar a incursionar. Entonces, si mi producto es, por ejemplo, ofrecer lociones puede ser. Bueno, ¿cómo está el mercado? ¿Hay ya otra persona, hay competencia en el mercado y solo mi producto es tan innovador que solamente yo voy a empezar a crear un monopolio? ¿O cuánta competencia hay? ¿O si hay más compradores que vendedores? Si hay monoxonio y demás, todas esas características que se deben estudiar, que esto de monopolio, monoxonio, se vio en primer semestre de Fundamentos de Economía. Sin embargo, pues vale la pena recordarlo, de investigar qué es monopolio, monoxonio y demás para mirar cómo está el sector en cuanto al mercado de los productos que nosotros vamos a ofrecer, si ya los hay o cuánta cantidad de competencia hay, si está el mercado está satisfecho, está saturado o de pronto no está completamente satisfecho porque es poquitas personas las que venden y es más la necesidad por este producto que nosotros vamos a ofrecer. Entonces, pues nos va a ir muy bien si ingresamos a hacer la competencia. Estudiar de la oferta también el régimen del mercado de los insumos. Los insumos, recordamos que son los insumos, pues son todas las características, ingredientes, por decirlo así, que vamos a necesitar para la elaboración de nuestro producto. Entonces debemos analizar cómo son estos insumos, si son fáciles de conseguir, cómo están en el mercado, el precio, el grado de detalle, las condiciones que se presentan en la oferta de los factores que participan en la producción de un bien o en la prestación de servicio. Entonces hacemos ahí referencia a la necesidad de establecer si se trata de una situación de competencia o si hay una figura de monoxonio o único comprador o si solo hay una única persona que compra ese tipo de insumos. En cuanto a la proyección de la oferta, pues también igual se hace un tipo de información estadística, así como se hizo para la demanda. Miramos si de pronto ya hubo otra investigación en el sector sobre el tema que estamos analizando. Ahí también se hace un estudio histórico, que también nosotros como vendedores, qué situación ha venido ocurriendo con las personas que ingresan a vender ese mismo producto. Entonces se hace un estudio histórico de la oferta actual, de la oferta futura, con el propósito de poder verificar la cantidad de bienes y servicios que se han ofrecido en ese sector, en ese
en esa ubicación geográfica y cómo se está ofreciendo actualmente ese producto que nosotros vamos a vender y a comercializar, y la cantidad que se puede ofrecer sin llegar a de pronto desperdiciar y de pronto gastar más dinero que se necesita para invertir en nuestro producto. También las circunstancias de precio, calidad en la que se realiza dicha oferta de comercialización de nuestro producto. Entonces, ¿qué se hace ahí? Ahí se seleccionan fuentes secundarias y primarias que le den confiabilidad al estudio, si es necesario realizar encuestas también, porque de pronto no se ha hecho un estudio de la oferta del producto que nosotros vamos a ofrecer. Ahora bien, ¿qué pasa con la demanda versus oferta? ¿Cómo es la comparación que se hace en ese sentido? Entonces, la comparación de la demanda con la oferta proyectada, ¿qué quiere decir una oferta proyectada? Pues una oferta periodo por periodo, ya miraremos si se hace mensualmente, trimestralmente, bimensualmente, como lo vayamos a necesitar dependiendo del producto que vayamos a ofrecer. Entonces, esa comparación entre la demanda y la oferta, pues nos permite hacer una estimación de cuál es la demanda que está insatisfecha, que es a la que nosotros vamos a entrar a incursionar, a suplir esa demanda insatisfecha, ese mercado que no tiene de pronto quien le supla esa necesidad. Entonces, ¿cuándo hay demanda insatisfecha? Pues cuando las demandas que se detectan en el mercado no están suficientemente atendidas. Se pueden observar algunas señales de esa situación. ¿Cómo podemos identificarlas? Pues que al no existir control por parte de las autoridades en cuanto a los precios, pues los precios se manifiestan muy elevados con respecto a la capacidad de pago de los compradores o usuarios, y por eso es que se le dificulta de pronto a nuestros clientes comprar ese producto, y por eso ellos tienen ahí como una necesidad insatisfecha, porque de pronto la competencia o las personas que están vendiendo el producto no se encargaron de hacer ese estudio y esa segmentación de mercado para poder revisar si el precio que nosotros estábamos ofreciendo o vendiendo, las personas, nuestros clientes potenciales, tenían la capacidad de pago para poder comprarnos. Entonces, ahí es donde nos debemos nosotros entrar a analizar con detenimiento para que no quede la demanda insatisfecha. Entonces, también la existencia de controles a la importación y el racionamiento son signos inequívocos de que hay una demanda insatisfecha, entonces que de pronto no se consiguen los insumos y entonces no se puede comercializar el producto y demás. Entonces, eso es muy importante analizarlo. ¿Qué otras variables se puede analizar en cuanto cuando vayamos a mirar la demanda y la oferta? Entonces, también se puede analizar que la demanda está satisfecha, es decir, que sí las personas están todas adquiriendo el producto cuando los compradores encuentran los bienes y servicios en las cantidades y precios que están dispuestos a pagar. Ahí lo contrario de lo que se dijo anteriormente. Sin embargo, se puede hablar de una demanda también satisfecha, saturada o sobresaturada, cuando el mercado no admite cantidades adicionales del bien o de servicio, dado que la oferta puede superar la demanda. Entonces, es muy importante analizar eso. O también hay demanda satisfecha no saturada, cuando aparentemente el mercado se encuentra muy bien atendido, pero se puede incrementar la oferta, despertando en los consumidores o en los usuarios mayores niveles de demanda. Entonces, pronto que dicen, uy, ese producto se está vendiendo bien, entonces nos vamos de arriesgados a hacer más de lo que veníamos ofreciendo normalmente, y lo que hicimos fue saturar al sector. Entonces hay incluso más oferta que demanda, y entonces eso nos puede acarrear gastos de sobra de productos e insumos, incluso nos puede llegar a perder el producto, y ahí vamos a tener pérdidas por estar haciendo un análisis inadecuado y que nos fuimos de acelerados a ofrecer más de lo que la demanda necesita.
Entonces, uno de los más importantes también de lo que se debe hacer en el estudio de mercado es una comparación periodo por periodo de la demanda con la oferta, para que eso no ocurra, para que no hayan desfases y desgastes y demás. Entonces, se puede esperar entonces en ese estudio una primera aproximación de cuál es la demanda insatisfecha, y también con ese estudio periodo por periodo se puede hacer una estimación inicial del tamaño del proyecto, o sea, cuál es la oferta que vamos a dar por esa unidad económica que está insatisfecha. También se pueden emitir juicios para identificar el comportamiento de los precios. Bueno, si tantos son las personas que nos van a comprar de nuestro producto, entonces nuestro precio se puede ofrecer a tanto y a tanto. Entonces, ocurre otra posibilidad, que es en la mayoría de los proyectos orientados a entregar servicios, por ejemplo, de agua, de energía, de alcantarillado o de telefonía, pues no existe en ocasiones una oferta, lo que determina que es igual la demanda es igual y puede estar atado al crecimiento de la población. Entonces aquí vendríamos a ver cuando hay déficit, cuando la demanda menos la oferta da una demanda insatisfecha al hacer esa operación. Entonces quiere decir que todas las personas de esa población están carentes de esos servicios públicos que se van a ofrecer. Toda la población necesita de ese servicio porque carece de ese servicio. Entonces, respecto a eso, se puede hablar de los precios. ¿Qué podemos decir de los precios? Que es muy importante en el tema cuando venimos a hablar de la oferta. Los precios son es una variable muy importante e indispensable en el momento de realizar la oferta, porque de eso también depende de que nuestros clientes nos compren o no nuestros productos o no. Recuerden que debemos analizar también cuál es la capacidad de pago y en base a eso analizar los precios, que los precios de los insumos también son importantes en el momento de calcular el precio de nuestro producto, porque si necesitamos insumos muy elevados, nos toca elevar el precio, y si no hay capacidad de pago, pues no va a haber personas que nos compren nuestro producto, y ahí nos toca mirar si nuestro proyecto es viable o no es viable en ese sentido. Entonces, cuando analizamos los precios en las organizaciones económicas basados en el sistema que hay actualmente de mercado, las pautas que se deben seguir en la fijación de precios constituyen un aspecto muy importante en el proceso de producción y de comercialización de todos los bienes y servicios. Entonces, siempre que se suceda un cambio de los derechos de propiedad o siempre que se suministre un servicio, habrá un precio. Entonces, en cada caso, las empresas fijarán precios para sus bienes teniendo en cuenta ciertas consideraciones en torno a los costos, como les decía inicialmente. De acuerdo a los costos de producir nuestro producto, de comercializar nuestro producto, de ofrecer nuestro servicio, pues tiene un precio de acuerdo a eso para poder generar ganancia, rentabilidad y utilidad. Entonces, esos costos se analizan de acuerdo a la demanda, al mercado y pues obviamente dentro del marco político, tanto como de las conveniencias de tipo económico y social, también si la demanda tiene la capacidad de pago. Entonces, para este caso, el estudio de precios tiene que ver con las distintas modalidades que toma el pago de los bienes o de los servicios, ya sea a través de precios, tarifas o subsidios, si es un proyecto social. Entonces, el precio suele aparecer con algunas restricciones de acuerdo a la investigación de la oferta y la demanda. Por eso es muy importante medir la conducta de esas alteraciones en el comportamiento del nivel de precios. Esas alteraciones, cómo sería el precio para la oferta y qué beneficios tiene para la demanda, para nuestros clientes.
Entonces, también dependiendo de la clase del producto o servicio que nosotros vayamos a implementar y teniendo en cuenta la estructura de mercado, se puede identificar algunas modalidades que podemos emplear para la fijación de precios y con las que nos podemos guiar para fijar precios. Entonces, hay 6 variables en las que debemos tener en cuenta. Entonces, los precios determinados por la estructura de costos de la empresa. Recuerden que que nuestro producto tiene unos costos y de acuerdo a los costos debemos fijar los precios, que el precio pues, debe ser superior al costo que nos se dice, costó producir ese bien o el servicio. Entonces, ¿qué se mira ahí? Pues en la parte de los costos de la empresa se va a mirar cuánto fue el pago de los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? ¿Quién se acuerda que son los factores de producción? ¿Quién recuerda semestres anteriores o los que se habló sobre los factores de producción? ¿Cuáles son? ¿Quién los recuerda? Las materias primas, ¿no? Las materias primas, sí. Podía unarle esto. El trabajo. Ajá, exacto. ¿Qué más? Y la tierra. Capital y la tierra, muy bien. Tierra, capital y trabajo. Muy bien, esos son los factores de producción. Tierra, trabajo y capital. Y pues, de acuerdo a esto, la capacidad empresarial es un punto muy importante para poder estimar el precio de los bienes. Profe, no sé lo que está hablando, profe. ¿No? Bueno. A ver, ahora sí. ¿Ya mejor? Ahora sí me escuchan mejor. Me avisan en dónde. Por acá. Por acá. ¿Me oyen? Profe, le suena como Ahora sí, mejor. robótico el sonido. Sí, a ver, espera. Ahora sí. ¿Me escucha mejor? No, profe, no se le entiende. Nada, espérame a ver. Espérame. Espérenme un momento, entonces me cambio de computador, que la falla es en este computador. Vamos a salir, hacemos un receso de 5 minuticos y ya regresamos hablando del tema de la fijación de precios. Voy a salir, me continúa la grabación para que no se pierdan y ya regreso nuevamente. Listo, ahora sí, ¿me escuchan mejor? Sí, profe, ahora sí. Muchísimo mejor. Bueno, ya era el computador entonces en el que estaba. O sea, ahora espérenme, busco aquí las diapositivas.
¿Se vieron la película donde aparece el matachito de las diapositivas? ¿Cómo es que se llama? No, profe, yo he visto memes, pero en la película no. Me parece que es de Star Wars, ¿no? Sí, señora. ¿Cómo se llama ese muñequito? Se llama como Wally, creo. Bueno, sí, pero ese no es de otra película. Wally. Wally es de Wally y Eva, ¿no? Se llama El Wally. matecito, ¿cierto, profe? Yo no recuerdo el nombre de ese animalito, de ese fenómeno, ese no es ni un Era animal. verde. Yo no me acuerdo, no, yo no me he visto, me he visto esa película. El matachito era verde, ¿cierto, profe? Sí. Se llama Ayuda. Oh, excelente, sí. Listo, ya lo encontré, ahora sí. Bueno, entonces digamos en que estas son unas de las pautas que ustedes pueden seguir para poder determinar qué precio le van a poner a su producto o a sus servicios. Es un proyecto privado en el cual pues van a recibir ustedes ingresos, ganancias, rentabilidad. La idea de todo proyecto es siempre por lo general, lo ideal es tener ganancias, ¿cierto? Entonces, primero que todo se debe estudiar el precio, la estructura de costos de la empresa, los factores de producción, tierra, trabajo, capital. Entonces, pues es muy importante también analizar la capacidad que se tiene, la capacidad empresarial que se tiene para estimar el precio de los bienes o servicios, porque queda claro que si la contabilización de los costos no se lleva de una manera fija, estable y bien contabilizado, pues van a generar pérdidas, porque la estimación y la contabilización de esos costos es el criterio básico de decisión para poder identificar los precios. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuáles son los costos en el momento de producir nuestro producto, como los costos de oportunidad también, esos son unos costos muy importantes, los costos de oportunidad que se ven involucrados tanto en la instalación como en los distintos niveles de operación del proyecto, la capacidad instalada, la comercialización y todos esos costos en los que debemos incurrir cuando vamos a comercializar y ofrecer y producir un bien o servicio. Entonces, al identificar o al aplicar ese criterio, hay varias variables en cuanto a los costos de la empresa. Entonces, el precio se estima teniendo en cuenta una meta basada en el nivel de ingresos. Entonces, se coloca un nivel de precios que permita esperar un retorno previamente especificado. Entonces, sobre los costos totales que se han calculado bajo un nivel estipulado de venta, ¿cierto? Para poder tener nuestras ganancias. Entonces, como se puede observar en esa técnica, la técnica de los costos está basada y depende exclusivamente de la estimación del nivel de venta, de cuánto vamos a vender. Entonces, si está por debajo de lo estimado, no se va a poder alcanzar las metas. Pero si por el contrario, las ventas superan el estimado, pues la meta se va a alcanzar de forma significativa. Entonces, también esa variable de analizar cuánto vamos a vender, de eso también es importante establecerle el precio. Otra forma puede ser cuando el precio se estima según el porcentaje de los costos. Entonces, los márgenes de comercialización, estudiar muy importante la diferencia entre los precios de venta y los costos de operación, ¿cierto? Porque nosotros tenemos un costo en el momento de producir nuestro bien o servicio. Otro factor muy importante dentro de la estructura de costos es
fijar los precios de acuerdo a los márgenes de comercialización, de la producción y del transporte. ¿Cómo vamos a comercializar? Si al cliente le vamos a adicional al precio del producto, le vamos a adicionar el precio del domicilio, por decirlo así, o el precio de comercio que se da al comercializar el producto, el servicio, la situación en la que vamos a vender. Eso vendría siendo el primer factor, cuando los precios se determinan basado en la estructura de costos de la empresa. Hay otro factor que se analiza al momento de aplicar el precio, es cuando los precios son fijados por el mercado, que a diferencia de los precios basados en los costos que vimos anteriormente, esta fijación de precios basados en el mercado se toma en consideración cuál es la intensidad de la demanda, de forma tal que si la demanda es muy alta, pues se fija un precio alto. Y cuando la demanda es baja, los precios también tienen que ser a nivel por debajo, un nivel bajo. Entonces, eso depende también de cómo está nuestra demanda. El tercer factor es fijar los precios basados en la competencia. Entonces, como es muy difícil conocer las reacciones de los compradores y de nuestros competidores frente a un cambio en los precios, entonces los empresarios lo que suelen hacer, los comerciantes, nosotros los que vayamos a vender un producto, lo que solemos aplicar un promedio de los precios de los consumidores, buscando que haya una buena aceptación y teniendo unos buenos criterios entre el precio y el costo y el precio de mercado, que no vaya a variar mucho. También eso depende de nuestro producto, de nuestro nicho de mercado y de nuestra estrategia de ventas. Si nosotros estamos ofreciendo un producto el cual de pronto si variamos el precio, los clientes se nos van a ir, pues ahí sí tenemos que tener mucho cuidado en la variación del precio basado en la competencia. Eso está también en las 5 fuerzas estrategias de Porter que ustedes ven en las materias de organización y dirección. Recuerdan que en la estrategia de Porter, de acuerdo a la estrategia que vayamos a utilizar, pues esa también influye en los precios de acuerdo a nuestro nicho de mercado. A diferencia de si somos una empresa como por ejemplo Apple, que tiene un nicho de mercado que si no le importa que el precio siga aumentando, que salió el iPhone 13 y tiene más, el precio está por encima de todos los celulares, pero sabemos que nuestro nicho de mercado, nuestros compradores, no les importa el precio, sino la calidad y la innovación en los productos que ofrecemos. Si nuestros clientes manejan toda la línea Apple, porque nos prefieren por calidad e innovación, una variación en los precios pues no va a significar nada ni se nos van a ir los clientes porque sabemos que los clientes potenciales pues tienen un alto poder adquisitivo. Entonces también de eso depende bastante el producto que estemos vendiendo y el nicho de mercado y la estrategia competitiva que vayamos a ofrecer. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. También recordemos que teniendo en cuenta el comportamiento histórico de los precios, podemos plantear algunas hipótesis sobre la evolución futura que puedan tener esos precios. De todas maneras, el precio, la tarifa del servicio que vayamos a ofrecer en cuanto a las empresas privadas o públicas, es una decisión estratégica. Se trata de un asunto muy importante para la empresa. Asignar un precio más próximo o más alejado de los costos de producción tiene mucho que ver con la estructura de mercado, el tipo de producción y los objetivos a los que se dedica la empresa. Entonces, como lo dijimos anteriormente, después de establecer cuál es la estructura productiva de la empresa, se asigna un porcentaje sobre los costos o se fija un nivel de beneficios que se pretende alcanzar. ¿Teniendo en cuenta qué? Pues teniendo en cuenta la estimación de los niveles de venta. Bueno, tanto como otro esquema,
también se concurre a la teoría convencional de que el precio es fijado también por el mercado. ¿Por qué? Porque se espera que con el tiempo se vaya acomodando a los mandatos de las leyes de la oferta y la demanda mediante un proceso de aproximación. Entonces es muy importante recordar que las empresas también compiten por los mercados de insumos. Lo que permite establecer es que se trata de conseguir insumos más económicos sin afectar la producción, pero recuerden que los insumos también tienen un precio y pues dependiendo a eso es que nosotros le ponemos precio a nuestro producto. Entonces, el criterio más técnico y más estructurado sobre la fijación de precios basados en la demanda consiste pues en acercar el precio final al precio que los consumidores están dispuestos a pagar. Eso sería lo ideal, fijar un precio que los consumidores estén de acuerdo a pagar. Eso es muy importante para que pues la demanda quede satisfecha y no se nos vaya a ir con la competencia. Sin embargo, pues eso también depende de la información y cómo interpretemos la información que tenemos de la demanda, porque no siempre está esa información disponible y actualizada sobre las preferencias de los consumidores. Recordemos que, como lo decía anteriormente, los gustos de las personas y las preferencias cambian a nivel del tiempo, entonces siempre hay que tratar de hacer un estudio para poder mirar si nuestros precios están de acuerdo a los gustos que tienen actualmente nuestros consumidores. Otra metodología también es la metodología basada en el valor percibido, cómo percibe el cliente nuestro producto. Es el único que hace referencia al valor del producto como un todo para el consumidor. ¿Cómo percibe el consumidor nuestro producto? Tiene que ver con la forma en la que evalúa el consumidor su información sobre los productos que se le ofrecen, como el caso que les decía de Mac, de Mac, de los productos Apple. Los consumidores ellos están muy de acuerdo y todas las personas que usan este tipo de marcas, que no les importa el precio porque conciben en que el producto vale ese precio por el que están pagando en cuanto a innovación, a prestigio, a calidad. Entonces no les importa pagar un precio elevado porque lo uno, tienen capacidad de pago y lo otro, saben que están comprando un producto de alta gama, de alta innovación y calidad. Entonces, es muy importante conocer la importancia que le otorga al consumidor a las características y a los atributos de los productos, porque con eso le va a permitir al empresario, al comercial, poder conocer el valor que le confiere el consumidor a la mercancía y pues también así identificar su precio. Si estamos ofreciendo algo de buena calidad, estamos dando un valor agregado, un buen servicio por venta, pues el precio que estemos fijando lo vale. Pero si por el contrario no tenemos un valor agregado, no nos diferenciamos de algo de la competencia, no tenemos una ventaja competitiva, pues no podemos pedirle mucho a los clientes también que paguen un valor muy alto por algo que no se les está satisfecho. Entonces, eso con los precios fijados por el mercado. Ahora, y los precios basados en la competencia. Ahora bien, los precios políticos. ¿A qué hace referencia a los precios políticos? Pues los precios suelen ser fijados también teniendo en cuenta con lo que establece las autoridades para poder proteger o estimular algún sector de la economía. Entonces, precios de sustentación en los que se aplican algunos productos agrícolas o cuando hay subsidios concedidos por el consumo de alguna mercancía, los aranceles que se utilizan para proteger algunos sectores que se desean promover. Entonces esos son como los precios políticos, los precios bases o los precios legales que utiliza el gobierno para evitar que haya de pronto que se desestimule la economía o que se estanque, o que haya monopolio, todas esas leyes antimonopolio que hay y demás. El gobierno regula también los precios y nosotros nos debemos adecuar a ese nivel de precio que está establecido en el mercado.
Precios vigentes en el mercado internacional. ¿A qué hace referencia esto? Pues que algunos productos importados que se mercadean a nivel doméstico, que se venden para algunas personas, los precios de esos mercados internacionales determinan ciertos criterios para la asignación de precios de determinados bienes o servicios, y de pronto no, el bien que estamos nosotros comercializando o vendiéndole al cliente también lo importan, lo traen de otro país de pronto. También se debe mirar cómo es ese precio que se importa, o también si nuestros insumos los necesitamos traer de otro país, pues también el costo de esos insumos. Los precios o tarifas en proyectos de servicios públicos, que eso es un criterio también muy importante, pero por lo general ahorita en cuanto a la materia, por la gente no creo que nosotros vayamos a incursionar en ese tipo de proyectos de servicios públicos, porque todos queremos ganar. Es un proyecto más que todo como para los entes gubernamentales, pero es importante por cultura general saberlo, cómo se interponen o cómo se ponen precios o tarifas en servicios públicos. Pues porque no es lo mismo ese tipo de precios, poner los precios como los dijimos anteriormente, a ponerle precios a una tarifa de servicios públicos, que esos criterios no aplican para cuando es un proyecto social o de ofrecer un servicio público, porque ahí la oferta y la demanda es muy diferente, el objetivo que se persigue es muy diferente, porque niega la posibilidad de disfrutar de la capacidad de pago. En este caso, cuando se ofrece un servicio público, es porque la demanda no tiene capacidad de pago, por eso la identificación de la oferta y la demanda y los criterios de fijación de precios son muy diferentes, porque en esta parte de lo social y un proyecto social, pues se sobreentiende que es porque las personas no tienen cómo pagar ese servicio ni acceder tan muy fácil a él, y también porque la gran mayoría de los recursos que se aplican para esos proyectos y propósitos públicos pues tienen origen en los contribuyentes, y las autoridades tienen la obligación de velar por el bienestar de esa población, aplicando ciertos criterios de eficiencia, pero que haya una equidad en el curso de esos recursos públicos, que le lleguen a toda la comunidad, que toda la comunidad pueda tener acceso a esos servicios sin necesidad de que tengan que pagar un solo peso por ellos. Entonces, por esas razones, las tarifas, consultando la capacidad de pago de esas comunidades, definiendo las tarifas que se puedan subsidiar por parte de los usuarios de mayores ingresos, quienes sí tienen ingresos, pues puedan subsidiar a las familias que en este momento no tienen, que carecen de esos servicios, y se trata de buscar a través de las tarifas que se pongan un equilibrio entre la adecuada prestación de servicio y la garantía de que todos puedan tener acceso a ese servicio y se puedan sostener. Eso en cuanto a los precios que se aplican en la tarifa. Entonces, se debe fijar consultando la capacidad de pago de esas comunidades y de ese sector. Muy importante. Listo, yo creo que dejamos hasta acá para no sobrecargarlos y sobresaturarlos de información y que se me vayan a confundir y a cansar y a aburrir, porque este tema del marketing es más teoría que otra cosa. Entonces, para no saturarlos de ese tema, la próxima clase, que sería el próximo miércoles, porque recuerden que los viernes hacemos retroalimentación para que les vaya bien en el parcial y sepan cómo hacer la tarea. ¿Qué hay entonces para realizar el viernes? El viernes lo que vamos a realizar, entonces, es ustedes me van a comentar con el grupo con el que venían trabajando, me van a comentar cuál es el producto, el nombre del proyecto, del producto que ustedes van a lanzar al mercado, hipotéticamente. Tratar de identificar todo lo que hemos visto hasta el momento. De pronto, precio, lo acabamos de ver hoy, de pronto no alcancen a fijar precios de aquí al viernes, pero sí pueden ir teniendo todo lo que es
por lo menos de la demanda, porque hoy dimos un repaso de lo que es la oferta, entonces ustedes me pueden ir mencionando los factores de su producto respecto a la demanda, entonces la parte demográfica, el nicho de mercado, para quienes aplican, todo lo que es el estudio de la demanda, me lo pueden ir trayendo y presentando el viernes para ir analizando y comentando entre todos y mirando si van bien, si ese producto es factible, si tiene competencia, si no tiene competencia y todo lo que acarrea el tema del producto y de la demanda. ¿Listo? Entonces, los dejo, chicos. Si tienen alguna pregunta, este tiempo lo podemos utilizar para eso, para las preguntas. Profe, yo. Qué Dime. pena. Tranquila. Profe, este ya es el segundo corte. Quisiera saber, aquí ya cambiamos, por ejemplo, el corte pasado veníamos trabajando con algo del proyecto, con respecto al proyecto. Ahorita vamos a cambiar ya de tema, vamos a hablar de un proyecto, de un producto que vayamos a lanzar pues, hipotéticamente. Sí, claro, porque hay algunos proyectos que ustedes tienen que de pronto, pues ya está en sus manos, ¿no? Yo lo decía como por facilidad, ¿no? Pero es que hay unos proyectos que de pronto no tienen la facilidad de poder implementar toda esta parte de mercadeo. Pero si ustedes ven que si el proyecto que ustedes venían manejando hasta el momento se le puede aplicar estas características que vimos en el desarrollo de la clase, como un precio, comercialización, cuál es la demanda, pues está bien, pueden seguirlo, no quiere decir que vayamos a cambiar. Es que, por ejemplo, en el caso de las compañeras de McDonald's, ellos identificaron un problema dentro de su empresa y a ese le dieron solución con el árbol de problemas, de causas y efectos. Pero ese problema no lo podemos llevar a comercializar, ni a vender, ni a aplicarle precios, ni nada. Entonces a ellas en ese caso sí les tocó cambiar por un producto o un servicio. Pero si los proyectos de ustedes dan para poderle aplicar toda la investigación de mercado, incluyendo el nicho de mercado, la demografía y lo demás, pues sí pueden seguir. No estoy diciendo que obligatoriamente lo deban cambiar, lo dije por la facilidad que tengan de hacerle la investigación del mercado, porque algunos dieron solución a una problemática que se estaba presentando y esa problemática pues no da para hacerle estudio de mercado, como lo había dicho anteriormente. Entonces, eso es. Pero si el proyecto de ustedes da para eso, Catalina, pueden seguir con ese mismo, no se preocupen. Ok, profe, gracias. Con gusto. ¿Quién más? ¿Alguien tiene otra pregunta de su trabajo, de su grupo? ¿No? Creo que en el desarrollo del proyecto es que se van dando las preguntas, ¿cierto? Entonces, para la próxima clase eso, cada grupo me expone cuál va a ser, si van a continuar con la misma, si tuvieron que cambiar y aplicarle todo lo que vimos acá, iniciando el tema de la demanda, todas esas variables, cuál es el área del mercado, la segmentación del mercado. Profe, una pregunta. ¿Ya hay Sí. alguna plantilla en Atena para llenarla o No, cómo pero llenar? pero se pueden guiar, ya les comparto, por las diapositivas. Entonces, ay, esto no era. Espérenme, les digo de aquí al viernes que deben tener. Entonces, ¿cuál es identificar el bien o servicio que ustedes van a exponer? ¿Qué uso le pueden dar a ese producto o servicio? ¿Cuáles son los usuarios o los clientes? ¿Cómo es la presentación de ese producto? ¿Cómo es la composición, los ingredientes, de qué está hecho? ¿Cuáles son las características físicas del producto? ¿Cómo es el producto como tal? ¿De qué se trata el producto? ¿Cuáles son los bienes sustitutos de ese producto? ¿Cuáles son los bienes complementarios? ¿Cuáles son las fuentes de abastecimiento de los insumos para ustedes producir ese producto o servicio? ¿Cómo son los sistemas de distribución que le van a aplicar? Si es un bien del sector público o privado. ¿Cuáles son los precios y costos? Bueno, eso lo vimos hasta hace poquito, hasta ahí no hemos llegado. Vamos hasta acá.
Hasta el viernes ustedes deben tener esto que está fácil. Yo les expliqué. Recuerden que acá cada puntico tiene la explicación de qué trata cada cosa, ¿sí? Ustedes cuando vean la diapositiva que está en Atena, está todavía en primer corte donde dice diapositivas. Entonces cuando van acá a la manito y acá la explicación de todo, de qué significa cada cosa. Acá también. Entonces acá despliega y les da más información. Número actual de demandantes, el número potencial de compradores de ese bien o servicio, dónde van a estar ubicados, la frecuencia de compra, la motivación y demás. Les dan acá en la manito y acá les dan, si pueden, acá por ejemplo, acá les da información de los proveedores que debe tener. Y también en el libro que hablamos iniciando el semestre de Juan José, ya vamos en el capítulo 4, que es oferta y demanda. Ahí también ustedes, si no quieren, si quieren tener mayor información de los temas, pues en el libro está, donde dice oferta y demanda. Esto también está en el libro de Juan José. Sin embargo, acá les hice un resumen de cada cosita, pero eso está en el libro también. ¿Listo, chicos? ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces dejamos hasta acá y el viernes entonces vamos a ponernos manos a la obra y les voy a ir revisando cómo van, si van bien, si me entendieron el tema, lo pusieron en práctica, para ya cuando lleguen al parcial que les vaya a hacer lo mismo de forma individual, pues ya ustedes sepan de dónde salió eso, dónde me lo explicó, eso tal cosa. No queden confundidos como ese árbol de objetivos que no era así, pero eso estaba en la tarea, ¿qué pasó? Entonces, la idea es que los viernes podamos responder a todas sus dudas e inquietudes. ¿Listos? Listo, profe, gracias. Listo, con